tipos de explotaciones. Inclusive podemos encontrarlo, este problema en animales en potrero, en pastoreo. Lo hemos visto, por ejemplo, en las zonas de, pues de trópico seco, en donde estas enfermedades metabólicas y en particular la hipocalcemia se manifiesta con un cuadro de prolapso uterino, ¿sí? No, a veces no ven otra cosa que la vaca ya tiene el útero evertido. A estas enfermedades se les ha denominado enfermedades de la producción. Bueno, lo que sucede es que cuando se sobreexplota el ganado a través de la selección genética, de una alimentación nada pegada a lo natural, el bovino es un animal rumiante que pues camina para seleccionar su alimento, consume una gran cantidad de fibra, ¿verdad? Debiera vivir en libertad. Y si nosotros mediante ciertos procedimientos de manejo los estabulamos y el hombre decide qué es lo que va a ingerir ese animal, pues se van a generar una serie de problemas y pues a ocasionarse alteraciones en la salud y también en el bienestar de los animales. Estas enfermedades las podemos encontrar en algunos casos en forma clínica, pero hay que considerar, como ya estaba citando la doctora, que también en forma subclínica. Y cuando así se manifiestan, podemos encontrar una disminución de hasta un 25% en vacas que aparentemente están normales. Las vacas recién paridas, en general, sobre todo hablando de ganado estabulado, altas productoras, van a tener dos problemas subclínicos, la cetosis y la hipocalcemia. Y está relacionado con el balance energético negativo, ¿verdad? Estamos hablando de vacas normales en el periodo de periparto. Esto se refiere a que el animal, por mucho que ingiera su capacidad ruminal, no le da para cubrir los requerimientos de energía. Y por lo tanto, tiene que movilizar grasas mediante el metabolismo hepático para obtener a esta energía. Vamos a encontrar que el nivel sérico de calcio está disminuido y esto sucede al inicio de la lactancia con la salida del calostro. Particularmente el calostro tiene una elevadísima cantidad de calcio y también la leche, pero en particular el calostro. También está relacionado con la inactividad de la glándula paratiroides en el periodo seco. ¿Qué sucede con la glándula paratiroides cuando la vaca no está en producción? Les pregunto qué es lo que pasa con esta glándula. ¿Por qué está inactiva? ¿No leyeron algo de esto? Bueno, pues como no está produciendo leche, el mecanismo de remoción de calcio está muy disminuido y entonces esta glándula está parcialmente inactivada. Hay una menor absorción de calcio a nivel intestinal también en el periparto y la cetosis y la hipomagnesemia van a disminuir también la capacidad para movilizar el calcio. Les, les comento que estas enfermedades metabólicas se manifiestan principalmente en este periodo del periparto de transición y cuando se va a iniciar la producción láctea.
La etiología es multifactorial y puede deberse a estos factores que están aquí enunciados, como es la falla en el balance nutricional, a factores genéticos que determinan las funciones neuroendocrinas, en particular la vaca de la raza Jersey, que tienen una elevada producción de grasa y de sólidos en la leche, son pues particularmente sensibles a estos problemas metabólicos. A veces, desde el primer parto, ya estas vaquillas desarrollan un cuadro de deficiencia metabólica, en particular la hipocalcemia. La edad, de alguna forma, tiene que ver. Las vacas, entre más partos tengan, van a tener una mayor frecuencia de las enfermedades metabólicas, aunque estamos viendo que actualmente por el sistema de producción industrializado, pues tenemos estos problemas en vaquillas ya a primer parto. Ya no es necesario esperar a que sean vacas viejas. Desde luego, las vacas viejas pues tienen mayor explotación y son más proclives a presentar estas patologías. Desde luego que las malas prácticas o técnicas que afectan al bienestar de los animales, dando una alimentación desbalanceada, va a propiciar estos problemas. Las repercusiones que vamos nosotros a observar, pues son en la reproducción, en su producción láctea, su vida productiva y a un desecho prematuro al que pueden llegar estos animales, en particular si no se les ha dado una atención oportuna. Bueno, ya se estaban citando algunas de estas enfermedades metabólicas. La doctora les hablaba de la hipocalcemia y de estas. Nosotros las hemos enumerado aquí de acuerdo a la frecuencia con la que las hemos encontrado. En primer término está la hipocalcemia. Muchas veces viene acompañada de la hipocalemia, la cetosis, la hipofosfatemia, la hipomagnesemia, el síndrome de la vaca caída y la esteatosis hepática o síndrome de la vaca gorda también se le denomina. Bueno, vamos a hablar en primer término de la hipocalcemia, que es la más común, y pues esta manifestación de la hipocalcemia la vamos a encontrar en 3 diferentes fases que va a depender del nivel de calcio sérico que encontremos en el suero de los animales. En la primera fase, bueno, ya decíamos, aunque algunos contestaron equivocadamente este nivel de calcio sérico, ya les había comentado la doctora, 10 miligramos por decilitro, y en el Kahoot algunos pusieron otros valores. Quiere decir que nos está faltando un poco de atención. Bueno, la primera fase, cuando cae de 10 a 7 u 8 miligramos por decilitro, se va a presentar estas manifestaciones que vamos a ver inmediato. La segunda fase, encontramos que los niveles séricos han disminuido a 5 o a 6 miligramos por decilitro, y ya en la tercera fase han caído por debajo de los 5 miligramos por decilitro. Aquí tenemos el cuadro clínico de la primera fase de la hipocalcemia. Aquí podemos observar, esta es una vaquilla de primer parto. Vean cómo ya en animales jóvenes podemos encontrar este trastorno metabólico. El animal se encuentra aún de pie, manifiesta depresión, debilidad, hay temblor muscular, tiene temblor muscular en las masas musculares de las piernas, se les nota con debilidad, en las paletas también tiemblan y adoptan una característica muy peculiar de que se balancean de un miembro posterior al otro. A veces el ganadero dice, ya empezó a bailar esta, le falta calcio, ¿no?
porque la notan ya con cierta debilidad y dejan de comer. Ya en la segunda fase, si no se les da el tratamiento de manera oportuna en la primera, entonces vamos a encontrar a un animal en decúbito esternal con flexión de la cabeza y el cuello, como pueden apreciar en esta imagen, como si se estuvieran escuchando ellas mismas su corazón. Hay depresión, a veces llegan al grado de inconsciencia. Vamos a encontrar hipotermia. En algunas de las sinonimias, pues ya más bien antiguas, se le llamaba la fiebre de leche. Y vean cómo en realidad no hay ninguna fiebre, porque los animales más bien están hipotérmicos y pues tampoco hay leche, ¿no? Porque las vacas dejan de producir leche. Bien, pues hay la parálisis de la musculatura lisa, pues de todo el tracto digestivo. Por lo tanto, deja de haber movimientos ruminales, ausencia de eructo. Podemos encontrar algunos animales con meteorismo. Como el peristaltismo se disminuye, no defecan y también afecta a la vejiga, por lo tanto los animales no orinan y las masas musculares también manifiestan una debilidad. Obviamente no están comiendo. Hay, si ustedes checan el corazón, van a encontrar que hay un pulso, bueno, hay un latido cardíaco débil y taquicardia. Y ya en la tercera fase vamos a encontrar que el animal adopta el decúbito lateral, hay flacidez, en algunos es muy manifiesto el meteorismo, hay un pulso débil, taquicardia y podemos encontrar salida de líquido ruminal a través de la boca y de las fosas nasales. Si este animal no se le atiende ya en este momento, van a morir por paro cardíaco. A veces el productor piensa que ya se murió la vaca cuando la ve así en estas condiciones. Bueno, las complicaciones de la hipocalcemia son variadas y como esta hipocalcemia va a ocasionar una disminución en la actividad del músculo liso, vamos a encontrar en el tracto gastrointestinal una menor motilidad, lo que puede llevar en algunos casos a un desplazamiento del abomaso. El abomaso no tiene tono y como se está produciendo gas por la fermentación de los carbohidratos, se desubica y se eleva y va a interponerse entre el saco dorsal el saco dorsal del rumen y la pared lateral izquierda del abdomen. Y también puede ocasionar una cetosis por la falta de motilidad gástrica. Los animales consumen menos alimento además. La disminución en la contractilidad uterina es una causa de distocia. Ya estuvimos viendo la inercia uterina. Puede ocasionar también el prolapso uterino, la retención de placenta, como ya se vio, se retrasa la involución uterina y puede propiciar a una metritis. También a nivel de glándula mamaria va a haber un menor tono del esfínter del pezón y propicia un mayor incremento en la mastitis clínica. Al no cerrarse el esfínter del pezón, se hacen ascendentes las infecciones, de manera que van a colonizar el parénquima productor de leche. Bueno, la hipocalcemia además va a predisponer al síndrome de la vaca caída y puede ocasionarse un daño muscular debido al decúbito. Si las vacas están largos periodos echadas sobre el mismo lado, ese peso del animal va a presionar las masas musculares y les va a ocasionar a veces hasta necrosis. Y daño nervioso además. Bueno, aquí tenemos una de las consecuencias de la hipocalcemia, que es la inercia uterina,
causa de una distosia. Vean, este ternero, pues cabe perfectamente por el conducto obstétrico, pero la vaca dejó de pujar y tuvo que hacerse la extracción del producto. La retención placentaria, ya se explicó cuál es el mecanismo por el cual la placenta no se expulsa cuando hay hipocalcemia. El prolapso uterino. Aquí podemos ver en estas tres imágenes las tres fases de la hipocalcemia. En la primera fase encontramos a una vaca de pie con la matriz colgando de los labios vulvares. En la segunda fase está en decúbito external con la matriz ya fuera de la cavidad abdominal. Y en la tercera fase el animal está en decúbito lateral. Vean aquí si está algo meteorizada con la matriz por fuera. El diagnóstico diferencial lo tenemos que establecer de la hipocalcemia con una toxemia. Podemos encontrar animales que se encuentran en decúbito, con debilidad, no comen, y tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con toxemia. ¿Qué hallazgos comparten una y otra entidad y cómo los diagnosticamos para definir cuál es el problema? ¿Qué tendríamos en una toxemia y qué falta en una hipocalcemia? Piénsenle porque esos son los problemas que nos vamos a encontrar en el campo. Llegamos, vemos una vaca tirada, no come, está débil, no se puede levantar, a veces está relacionado con el parto y bueno, tenemos que saber si es hipocalcemia o es una toxemia. ¿De qué parte podría llegar las toxinas al sistema nervioso para ocasionar la paresia? ¿Qué infección pudiera ser la causa de la toxemia y la paresia? ¿Quién opina, Melissa? Una tetania. Una tetania. ¿La toxemia daría tetania? ¿En qué casos? ¿Quién expresó eso, Hugo? No, no fui yo. Yo dije que, bueno, la toxemia da síndromes neurológicos, no necesariamente tetania. Ah, de acuerdo. Entonces, ¿esa infección en dónde la podrías encontrar? Pues, por ejemplo, meninges. Bueno, pudiera ser una meningitis bacteriana, pudiera darse ese caso, pero más común relacionado con el parto. Pues una metritis séptica, ¿verdad? Con toxemia, una mastitis séptica, una mastitis por estafilococo, o la mastitis por Escherichia coli, nos puede dar un cuadro parecido a la hipocalcemia. Y desde luego hay que distinguir a la hipocalcemia del síndrome de la vaca caída. Y esto porque a veces cuando llegamos a ver a un animal, ha sido tratado parcialmente y no se levanta. Entonces el ganadero dice, ¿por qué no se levanta si yo ya le apliqué el calcio? Pero muchas veces no aplican la cantidad suficiente, la dosis de calcio correcta, o es un tratamiento incompleto. Lo aplican una vez y pasan las horas, el animal elimina el calcio y no se levanta. Entonces siempre debemos de tomar en consideración que puede estar aunado a la hipocalcemia este síndrome de la vaca caída.
¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? No, Doc. ¿No No. tienen pregunta o no estudiaron? ¿O las dos? ¿Las dos son correctas? Muy bien. Bueno, entonces el diagnóstico, como ven, no es complicado. Podemos distinguir cualquiera de las fases en las que se encuentra este animal enfermo y vamos a proceder a dar el tratamiento. Se va a corregir si nosotros elevamos los niveles séricos de calcio para restablecer su normalidad. Y para lo cual vamos a utilizar el gluconato de calcio, que comercialmente viene al 25% por vía endovenosa. Este frasco de medio litro que trae el gluconato de calcio debe de colocarse a una temperatura corporal, no aplicarlo frío porque podemos ocasionar un shock térmico y muchas veces estas vacas pues están tiradas al amanecer, hace frío y se trae del botiquín o ustedes sacan del auto el calcio que está muy frío y se lo aplican así y podemos complicar con un shock al animal o propiciarlo pues al menos. Además, debemos de suministrar allí mismo en ese frasco de 500 mililitros a través de la venoclisis el gluconato de calcio al 50%. Se aplica un frasco de 100 mililitros de este gluconato de calcio en el mismo suero por vía endovenosa y se hace un depósito subcutáneo de otros 100 mililitros. Es importante, les decía que esté el calcio a temperatura corporal, pero además que pase de manera lenta, digamos que debe pasar en un lapso cuando menos de unos 10 minutos para no ocasionar también un problema cardíaco, una fibrilación, si pasamos muy rápido el calcio, y tener la precaución de colocarlo correctamente endovenoso. Debemos pues seleccionar ya sea la vena yugular o la subcutánea abdominal, como se está viendo aquí en estas imágenes. Ahora, para tener un efecto más rápido y a veces también para que el gluconato de calcio baje por la venoclisis, le añadimos solución salina para, por un lado, diluir un poco este gluconato que viene muy concentrado, es algo espeso y baja muy lento, pero también porque ampliamos el vehículo, se distribuye más rápidamente en el organismo y el animal a veces reacciona más rápido. Entonces aquí se está viendo cómo se aplica el gluconato por vía subcutánea, dejando este depósito de calcio. Y esto es muy importante porque lo que nosotros aplicamos en la vena, al cabo de pocas horas, el animal lo elimina principalmente a través de la orina. Y otra parte, pues se va a la glándula mamaria. Si bajan los niveles de calcio de manera así súbita, ¿qué vamos a tener? Pues una vaca que se mejora parcialmente, puede ser que se levante, pero que no está comiendo bien, y por lo tanto, si nosotros le dejamos un depósito subcutáneo, va a tener un nivel sérico de calcio sostenido durante más horas y el animal empieza a comer y ya se resuelve el problema. Ahora, en algunos animales es conveniente estar checando cómo están comiendo, cómo se están comportando, cómo es su rumia, y si todavía observan alguna falla en esto, pues dar el tratamiento de un par de días más de calcio. Doc, Sí, Sara, tengo una duda. Yo había Saraí, leído sí. que la aplicación del gluconato de calcio subcutáneo tenía que ser en varios puntos. No sé si esto sí es recomendable o solo un punto subcutáneo.
No, sí, porque mira, si vamos a aplicar 100 mililitros de gluconato de calcio, subcutáneo te refieres, ¿verdad? Pues Sí, es mucho subcutáneo. volumen, 100 mililitros en un solo sitio. Tenemos que distribuirlo, digamos, en cuatro lugares y particularmente hay que tener la precaución de aplicarlos en la tabla del cuello. No apliquen y menos volúmenes tan grandes en el ancla, ni en las piernas. Se debe de hacer en la tabla del cuello porque hay una mayor superficie, hay mayor sitio para poder aplicar volúmenes más grandes y además es una zona más limpia que el tren posterior y es más difícil que se infecten estas áreas. Ahora, también es conveniente hacer la desinfección del sitio donde se va a hacer la punción. Bien, bueno, el efecto del tratamiento lo van a ver muchas veces de manera casi inmediata. Los animales se alertan y ya cuando ustedes notan que orinan y defecan, pues ya van de gane, ¿no? Abandonan el decúbito, se va a restablecer la rumia, empiezan a comer y a tomar agua. Miren, aquí tenemos en esta imagen una vaca como de un tercer parto que tiene la tercera fase de la hipocalcemia, bien, está meteorizada. Entonces, vamos a estarle pasando el tratamiento de calcio. Acabando el tratamiento, los animales empiezan a manifestar alerta, se echan, o ustedes le ayudan a que se eche, y después ella sola se queda en esa posición, y observamos que empieza a funcionar el calcio porque el animal defeca. Vean aquí todavía eh, este estiércol está algo espeso, como si fuera heces de quino, por la falta de motilidad que tenía el tracto digestivo, particular el intestino. Y aquí en Doc, este video, sí, dime. una pregunta. Entonces, el tratamiento es los 500 mililitros de gluconato de calcio y aparte el gluconato de calcio endovenoso, ¿verdad? Ajá, mira, qué bueno que me preguntas esto porque no estaba yo dando la terapia adecuada. 500 mililitros es para un animal de 500 kilos, 450, 500 kilos. Debemos calcular 1 mililitro de la solución al 25% por kilogramo de peso del animal. Así que si tenemos vacas, que ahora sí las hay, ¿verdad? Y cada vez con más frecuencia, pesadas, vacas de 650, 700 o más kilos, no vamos a aplicar un frasco de medio litro. Tenemos que aplicar la cantidad suficiente para completar un tratamiento, poner la dosis adecuada. Sí, se aplica endovenoso, el frasco de medio litro, y gluconato de calcio a 50%, una parte, un frasco de 100 endovenoso y otra subcutánea, para tener mejor resultado. A veces el productor dice, oiga, ¿qué no le parece que es mucho calcio? Bueno, pues vamos a ver el efecto, ¿no? Y pues el animal se recupera y ya abandona el decúbito, empieza a comer, empieza a producir, pues ya no le pesa haber gastado en supuestamente en mayor cantidad de calcio. De otra forma, vienen las recidivas. Ese animal se mejora parcialmente y a los 2, 3 días se vuelve a caer y hay que empezar el tratamiento. Entonces, lo primero que hay que hacer es dar un tratamiento adecuado, enérgico, para resolver de primera instancia. Miren, aquí vamos a ver un video. Con eso te respondo tu pregunta, Francisco. Sí, Doc, muchas gracias. Bien, miren, vean, esta vaca está en una tercera fase de la hipocalcemia. Vean, tiene hasta líquido ruminal aquí en la boca. Está en decúbito lateral, se empieza el tratamiento, se levanta al cabo de unos minutos, casi acabando el tratamiento, se levanta
y empieza a evacuar la vejiga. La vejiga no la contraía porque estaba con inercia. A veces está la cantidad de orina que se hace luego un espasmo y orinan así con a pequeños chorros. Bueno, pues elimina una gran cantidad de orina. Vean cómo empieza a comer el animal y los movimientos ruminales ya se pueden apreciar en la pared lateral izquierda del abdomen. Ya empieza a moverse, ya las masas musculares tienen fuerza. Esta es una vaca vieja. Bien, pues la prevención, que es lo más importante, es a través de una alimentación adecuada, tanto en energía como en proteína, y suministrar las sales minerales, en particular el fósforo en la dieta. Una cosa que les vamos a comentar que es relativamente común es que muchos ganaderos, antes de que la vaca empiece, bueno, que esté de parto, ¿verdad? Cuando está gestante, de manera preventiva, según ellos, les aplican calcio. ¿Qué sucede con una vaca a la que le aplicamos calcio antes de parir? ¿Qué esperamos que suceda? Está relacionado con el mecanismo de balance del calcio, con las hormonas y la glándula que regula el metabolismo del calcio. ¿No se dejaría de producir de manera normal ¿Qué, Néstor? el calcio? No, el calcio lo tiene allí la vaca. Ah, sí, sí, pero me refiero a que si tú lo administras, cuando ya lo dejes de hacer, el propio organismo ya no lo va a producir porque lo estamos recibiendo de una forma externa, entonces, pues ya no lo hace. Bueno, Néstor, es que el organismo no produce calcio. El calcio ingresa al organismo vía alimentación principalmente. Se libera del hueso. Pero qué es lo que está pasando cuando la vaca no está en producción? Pues ya decíamos que hay una falta pues de mecanismo de regulación del calcio. Entonces, si nosotros le aplicamos adicional calcio, vamos a dejar esa paratiroides más inactiva, de manera que cuando las vacas paren, entran en hipocalcemia. Entonces, tratando de prevenir esto, lo que hacemos es provocar la hipocalcemia. A veces de manera experimental se ha provocado la hipocalcemia precisamente aplicando calcio antes del parto. Entonces, es una práctica incorrecta y lamentablemente muchos colegas también la hacen. ¿En qué caso podríamos aplicar calcio relacionado con la hipocalcemia? Pues un problema que es poco frecuente, pero sí lo hemos llegado a ver, que se relaciona con el falso trabajo de parto. Son vacas que están gestantes, no están en trabajo de parto, les falta todavía algunos días para parir, pero aparentemente desencadenan el trabajo de parto, empiezan a contraerse y después de ese episodio dejan de pujar y entran en hipocalcemia. A eso se le denomina falso trabajo de parto. Y en ese caso, desde entonces sí tenemos que estar aplicando calcio hasta el momento en el que se desencadena el parto. Pero comúnmente no tenemos por qué aplicar calcio. Más bien tenemos que aplicar fósforo para que haya la regulación calcio-fósforo, el nivel que ya les ha citado la doctora. ¿Cuál es el nivel calcio y fósforo?
Bueno, desde luego la aplicación de la vitamina D y otro factor que es importante es prevenir las diarreas. Un animal que tiene diarreas va a absorber menor cantidad de nutrientes, entre ellos el calcio, y entonces esos animales van a entrar, van a llegar al parto con hipocalcemia. Bien, hasta aquí tienen alguna pregunta. No, ninguna. Todavía no. Bien. Bien. Bueno, otro de los problemas metabólicos es la hipomagnesemia. Esta se va a manifestar con mayor frecuencia en animales que se encuentran en pastoreo, en forrajes que tienen un bajo nivel de magnesio, contienen poco magnesio, y se puede presentar en cualquier etapa de la producción. Se presenta tanto en hembras como en machos, y a veces es más severo el cuadro que vemos en terneras o en vaquillas que en vacas, pero sí está también relacionado con la paresia. El cuadro clínico se puede acompañar de la hipocalcemia casi siempre en las vacas lecheras, en el momento, en el periparto, generalmente posparto, viene acompañada de hipocalcemia. Aquí vamos a encontrar una hiperestesia, espasmos musculares, opistótonos, convulsiones, el movimiento de pedaleo y salivación con espuma. Esto es el cuadro que vamos a encontrar. Por lo tanto, pues hay algunos factores que no coinciden nada más con la hipocalcemia, ¿no? En la hipocalcemia tenemos una falta de tono muscular y aquí vamos a encontrar espasmos musculares. Vamos a encontrar hiperestesia que no hay en la hipocalcemia. Generalmente en la hipocalcemia no hay convulsiones y no hay esa salivación con espuma. Entonces, por estos hallazgos, podemos diagnosticar clínicamente a la hipomagnesemia. El tratamiento es con el hipofosfato de magnesio al 5%, que normalmente, bueno, que se debe dar junto con el borogluconato de calcio a 25%, como ya señalamos, por vía endovenosa y lenta. Ahora, muchas veces en los fármacos, en las presentaciones comerciales, no trae nada más el calcio, las sales de calcio, sino que también trae magnesio. Y otras más completas inclusive traen potasio. La hipocalemia es otra entidad y la vamos a encontrar como una complicación de la hipocalcemia. Tenemos una vaca que se encuentra en estado de alerta, come, bebe, da leche, está rumiando, pero no se puede levantar porque presenta una flexión bilateral en la articulación metatarsofalangiana. Vean cómo hace como en escuadra la articulación metatarsofalangiana. Vean, en este animal se nota aún todavía más manifiesta esta angulación. Cuando intentan ponerse de pie, no se apoyan con la superficie plantar, sino nada más con la punta de la pezuña. Y esto pues hace que no les dé estabilidad y se caen. A ver si podemos demostrarles esto en el video. Vean cómo tiene la flexión bilateral. Quiere levantarse, pero no puede hacerlo porque no puede apoyar la superficie plantar. Con estos hallazgos, el tratamiento pues es la aplicación del cloruro de potasio, endovenoso y lento. Es muy importante
que pase de manera lenta, diluirlo cuando menos en un frasco de 1 litro o de medio litro de solución salina. Y hay productos comerciales como el caliolite. Este es de uso humano. Esto pues para alguna emergencia, si es que no tienen el de uso veterinario, que es el Kelefusин, y vamos a aplicar 15 miligramos por kilogramo o el correspondiente a una ampolleta de 5 mililitros por cada 100 kilogramos de peso. Este refiriéndose al caliolite. Vean, aquí tenemos a una vaca que hizo un cuadro de hipocalcemia, complicado con la hipocalemia. Entonces, aquí ya se está aplicando el gluconato de calcio por vía subcutánea. Dejamos transcurrir unos minutos. Y vean cómo reacciona este animal. De la hipocalcemia se va recuperando, empieza a querer comer, ya ingiere algo de forraje, le traen un poco de alfalfa, lo empieza a comer, el concentrado. Pero ¿qué pasa? Que no se levanta, y por la contracción que tiene de la articulación de las patas, pues vemos que se trata de una hipocalemia. Se le suministra el potasio y vean cómo puede apoyar ya finalmente la superficie plantar de las patas. Orina y empieza a comer. A veces la recuperación no es tan rápida como lo observamos en este animal, y puede ser necesario que transcurridas unas 8 o 12 horas tengamos que hacer otra aplicación del potasio. Bueno, la hipofosfatemia la vamos a encontrar en animales que se les ha dado el tratamiento adecuado para tratar la hipocalcemia, pero que no se recuperan. O sea, y no se recuperan pues porque no se levantan, no se pueden levantar. Entonces, le va a caracterizar ese cuadro de paresia, la vaca sigue tirada. Aplicamos el fosfato de sodio por vía endovenosa, además, solución glucosada, y se le puede ayudar con heptaminol, vitamina B12, selenio, magnesio y potasio, y es como los animales consiguen levantarse. Hay productos comerciales que tienen el fósforo. Por ejemplo, tenemos el tonofosfán. ¿Cuál es el otro producto? Equinocelén. No, el catosal. No, el catosal de Bayer, sí, doctora. Y fosfonortónic también, de betoquinol. Bien, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta o algún comentario que hacer? No, doc. Muy bien. Bueno, entonces ahora pasaríamos al tema de cetosis. ¿Quieres comentarlo, doctora? Le sigo. Si gusta, si quiere continuar o no hay problema si doy No, el como tema. tú prefieras. ¿Sí? Pues si quiere le ayudo un rato. Bueno, gracias, doctora. Bueno, pues vamos a continuar con este tema. Este tema también es muy interesante. Realmente es un tema bastante común. Ajá, pues obviamente su principal característica pues es que se da en este periparto y se da porque hay una acumulación de cuerpos cetónicos, ajá, principalmente la acetona, el ácido acético y el ácido beta hidroxibutírico. Ajá, obviamente estos van a estar presentes en los fluidos y los tejidos corporales. Ajá.
Como ya les contaba, les platicaba el doc al inicio, pues se da por pues un requerimiento excesivo de energía por parte de la vaca. Obviamente, pues lo que consume no es suficiente para cubrir sus necesidades. Ajá. Entonces entra en un balance negativo, en un balance energético negativo. Ujú. La cetosis, bueno, la podemos clasificar en dos, en cetosis primaria y secundaria. Ujú. Esta cetosis primaria, a su vez, la podemos clasificar en dos, en la cetosis de tipo 1 y cetosis tipo 2. Ajá. Aquí, pues, la diferencia entre una y otra, pues, es el origen. Ajá. En el caso del tipo 1, pues, vamos a encontrar que la cetosis se debe a, pues, un balance energético negativo. Ujú. Obviamente esto es común en vacas altas productoras al inicio de la lactancia. Como les decía, pues la vaca viene del parto, el rumen aún no tiene la capacidad de absorber todos los nutrientes porque obviamente tuvo que reducir su capacidad para darle lugar al ternero. Aunado igual a que si no adaptamos de forma temprana a la vaca a la nueva alimentación, pues también ahí hay una alteración. Y pues obviamente, aunque ella ingeste alimento, pues es insuficiente para cubrir los requerimientos energéticos. Ajá. En el caso de la citosis primaria tipo 2, pues aquí se va a caracterizar porque hay niveles elevados de insulina e hiperglucemia pasajeros, como consecuencia de la estatosis hepática en vacas obesas. Ajá. Aquí, bueno, hay una alteración no en el consumo del alimento, sino un problema a nivel hepático que no permite eliminar esos cuerpos cetónicos y estos se van acumulando. Ujú. Y en el caso de la cetosis secundaria, pues aquí esta va a ocurrir como consecuencia de la disminución de consumo de alimento que se presenta durante cualquier enfermedad. Llámese una hipocalcemia, por ejemplo, un problema de metritis, como ya lo vimos hace un rato, de retención placentaria, un problema digestivo, no sé, por una impactación ruminal, por un desplazamiento de abomaso, etcétera, ¿no? Cualquier enfermedad que presente la vaca en donde ha dejado de comer, pues se va a presentar esta cetosis de tipo secundaria. Obviamente, pues su tratamiento va a depender de la enfermedad que dio origen, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que dentro de la patogenia de la cetosis, pues vamos a tener un balance energético negativo, hay un déficit de glucosa sanguínea y esto va a ocasionar que, bueno, y vamos a tener glucógeno hepático, esto va a ocasionar que se origine una movilización de los depósitos de grasa en forma de triglicéridos a través de lo que es la gluconeogénesis y obviamente esto va a producir los cuerpos cetónicos. Estos se van a ir acumulando, produciendo una cetonemia, porque pues el hígado es incapaz de metabolizarlos para su eliminación. Uh-huh. El cuadro clínico se va a caracterizar porque hay movimientos ruminales disminuidos tanto en intensidad como en frecuencia. ¿Recuerdan cuáles son los movimientos ruminales normales que debe de tener un bovino? De 2 a 3 por cada 2 minutos. Así es, Neri, de 2 a 3 por cada 2 minutos. Ajá. Entonces aquí, bueno, ustedes van a revisar el rumen y como les decía, pues la intensidad va a estar disminuida. Normalmente se cortan los movimientos ruminales, ¿no? Generalmente un movimiento ruminal, ustedes, o las explosiones, no sé si alguna vez han tenido oportunidad de escucharlos, pero normalmente se escuchan así de... y son continuos, ajá. Cuando hay una disminución en la intensidad, lo único que hace es y se apaga ese movimiento ruminal, ajá, eso es lo que ustedes van a encontrar.
Obviamente, como consecuencia, pues va a haber heces firmes, va a haber anorexia, pérdida de peso, depresión, disminución moderada de la producción láctea y bueno, la involución uterina va a estar lenta. Ajá. Normalmente en los primeros 15 días el útero ya tiene que estar casi de su tamaño normal a los 15 días de que nosotros revisamos. Sin embargo, cuando encontramos este tipo de vacas, vemos que el útero todavía tiene mucho contenido y está muy grande. Ujú. Y el aliento, la leche y la orina de esta vaca va a tener un olor a acetona, ajá, así como vinagre de manzana. Ujú. Esto es muy característico. El cuadro clínico se puede también desarrollar de forma nerviosa. De forma nerviosa, esta presentación nerviosa pues se va a caracterizar por cambio en la conducta. Estos animales con frecuencia pues empiezan a deambular en círculos, van a tener un lamido excesivo, ajá, ya sea hacia su propio cuerpo, hacia generalmente lamen mucho los costados o lamen las instalaciones, ajá. Van a empezar a cruzar los miembros torácicos o pélvicos. Ya más avanzado van a tener problemas de ceguera, movimientos masticatorios y salivación excesiva. Ajá. Hiperestesia, van a estar como que sensibles a los sonidos y van a presentar manía. Ujú. Vamos a ver este pequeño video donde vamos a ver este cuadro nervioso. Como les decía, es muy característico que estos animales cambien su conducta. Obviamente para ello pues necesitamos saber cuál es la conducta normal de los bovinos, pero estos generalmente pues están atentos, entra uno, levantan las orejas. En este caso vean cómo esta vaca empieza a tener una manía de dejarse caer, de colocar la cabeza en posiciones pues anormales, ajá. De tener una mirada pues ciertamente triste, conmovida, ajá. Pueden presentar diferentes signos clínicos, ajá. Aquí, bueno, también esta vaca pues presenta salivación excesiva, ajá. Más adelante pues vamos a ver también que tiene movimientos masticatorios involuntarios, ajá. Muchas veces estas vacas dentro de la manía presentan este cuadro clínico que estamos observando, quieren caminar a pesar de que tengan un obstáculo dentro, empiezan a querer traspasar pues el comedero o alguna pared, ajá, insistentemente. Ujú. Obviamente pues esto pues no lo van a lograr y pues no es normal, ¿no? Conforme va pasando el tiempo, pues igual van a presentar otros signos clínicos, como les decía, el del lamido excesivo. Ajá. Buscan, ya sea a veces, como les digo, lamerse a ellas mismas, lamer las instalaciones o inclusive pues a compañeras. Ajá. Vean aquí cómo sigue insistiendo en querer pasar el comedero, ¿no? Y aquí, bueno, estamos viendo el lamido excesivo. Inclusive a veces pues se llegan pues a arrancar un poco de pelo, ajá, y lesionar la piel. Aquí pues el diagnóstico es fácil de realizar. Vamos a tomar en cuenta pues la historia clínica y el cuadro clínico. Ajá, estos pues son pues la base del diagnóstico. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de la cetosis de tipo subclínico es un poquito más difícil de diagnosticar y pues podemos utilizar pruebas cualitativas de campo para detectar los cuerpos cetónicos en la orina y en la leche. Es muy frecuente o muy común actualmente que en los establos
altos productores pues ya tengan ciertos aparatos como el que se utilizan para detectar la glucosa, bueno, para los diabéticos, ajá, más o menos así, pero en este caso detecta los cuerpos cetónicos. Y bueno, también se pueden hacer pruebas sanguíneas, una química sanguínea para revelar la hipoglucemia, y obviamente esta va a estar por debajo de los 40 miligramos por decilitro, y vamos a encontrar elevación de las cetonas a más de 10 miligramos por decilitro. Ajá. Son pruebas complementarias, como les digo, normalmente estas pruebas las utilizamos pues para diagnosticar la cetosis subclínica. Ujú. Ya cuando hay un problema pues nervioso con el cuadro clínico desarrollado, pues ya no es necesario utilizar este tipo de pruebas, ¿no? Ya inmediatamente damos el diagnóstico y damos el tratamiento. El tratamiento pues consiste en aplicar solución glucosada al 50% de forma intravenosa. Igual la dosis es de aproximadamente 1 mililitro por kilogramo de peso. Vamos a aplicar glucocorticoides en una dosis de 5 miligramos, como por ejemplo la flumetazona. Ajá. Aquí vamos a aplicar también aminoácidos como la ornitina y la arginina cada 24 horas, pues hasta corregir el problema. Hay una glucosa de rápida absorción que es el propilenglicol. Esta la administramos por vía oral. Administramos alrededor de 150 mililitros por toma. Y bueno, la aplicamos 2 veces al día, por la mañana y por la tarde, o inclusive una sola vez al día, pero bueno, hay que suministrarla. Y las vitaminas del complejo B, como les decía, pues el rumen no está funcionando adecuadamente, no se está produciendo de forma normal esta vitamina y es importante que la apliquemos. En el caso de la glucosa, los glucocorticoides y el propilenglicol pues van a corregir la glucemia, y los aminoácidos y la vitamina B pues van a ayudar a restablecer el funcionamiento también del hígado. Ajá, de los hepatocitos específicamente. Ajá. Otro problema que está muy relacionado con esto de la cetosis, pues es la esteatosis hepática, y esta pues es conocido también como el síndrome de la vaca gorda. Ajá. ¿Me pueden comentar o decir qué es lo que están observando ustedes aquí en esta vaca? ¿Qué le observan? ¿Es una vaca que tiene una condición corporal normal o está elevada? ¿Cómo la ven? El abdomen está como muy dilatado, ¿no? Sí, se ve medio gordita. Es una vaca bastante gordita, ¿no? Tiene una condición corporal bastante alta, ¿no? ¿Cuál es la condición corporal que debe de tener una vaca al momento del parto? ¿3.5? 3.5, manejan 3.5, 3.8, ¿no? Por muy bajo, 3. Ujú. Estas condiciones corporales son muy importantes. ¿Por qué? Porque cuando sobrepasa, como en este caso esta vaca, pues ya es una condición corporal tal vez 4.5 o 5, ¿no? Estamos viendo cómo los bordes están redondos, cómo hay una acumulación de grasa a nivel del maslo de la cola. Vemos cómo la protuberancia del isquion pues está redonda, ajá. Igual, por ejemplo, a nivel de la cruz, pues se ve la acumulación de grasa, el cuello, el pecho, ajá. Cuando hay esta acumulación de grasa, pues no solamente se da en las masas musculares, sino también se da en otros órganos, principalmente el hígado. Ajá, los hepatocitos son sustituidos por grasa. Ujú. Y obviamente el hígado no va a estar funcionando adecuadamente. Ujú. Entonces es muy importante que nosotros cuidemos. Vean, aquí estamos viendo otra imagen. Creo que esta está un poquito más clara en cuanto a la acumulación de grasa a nivel del maslo de la cola. Ajá. Y bueno,
por qué sucede esto de que las vacas se engordan más de la cuenta? ¿Por qué pudiera llegar a ocurrir? La dieta. Pues tiene que ver la dieta. Una Valeria Perla, por ahí vas a hablar. Sí, también iba a decir la dieta. Ok, la dieta. Bueno, ¿Podría ser por sí, el sistema de producción también? por el sistema de producción, sobre todo en aquellas de intensivos, ¿no? Aunque bueno, en el traspatio también se puede llegar a dar. Hay veces que no es tanto la dieta, ¿no? Porque si fuera también únicamente la dieta, pues todas las vacas estarían así y no siempre están todas las vacas así en un sistema de producción. Esto también tiene que ver una con la producción de la vaca, ¿no? Si son vacas que están dando poca leche, pues obviamente sus requerimientos son menores, ¿no? Entonces, pues no debieran estar consumiendo tanto concentrado o tanto forraje, principalmente el silo, que es lo que les hace tener esta condición corporal. Ujú. Una. Y la otra, pues es que muchas veces hay ocasiones que las vacas se atrasan para quedar gestantes. Ujú. Entonces, las secan antes de tiempo. Cuando tienen periodos muy prolongados de secado, pues estas vacas tienden a subir mucho de peso, ajá, y acumular la grasa. Entonces hay que tratar pues de evitar esto o disminuir el consumo de granos más que nada durante el periodo de seco prolongado. Ujú. Entonces tenemos aquí como patogenia pues que tenemos un índice corporal bastante alto, va a comenzar la infiltración de grasa en el hígado y se va a producir este síndrome de la vaca gorda o esteatosis hepática. Ujú. Como consecuencia, vamos a tener que estas vacas, cuando llegan al parto, van a tener anorexia, van a estar deprimidas, van a ir perdiendo peso, ajá, van a presentar una baja de producción láctea o inclusive no van a producir tanta leche. ¿Por qué? Porque la glándula mamaria también se llena de grasa. Ajá, pues obviamente el tejido glandular pues es sustituido por grasa. Entonces la producción no es la esperada, bajan la parte de leche, las heces son escasas, tienen una temperatura normal y pues pueden morir. Ajá. Estos animales también van a tener pues como consecuencia una cetosis, ajá, por esa grasa excesiva que hay en el hígado. El hígado normalmente tampoco llega a eliminar todas las toxinas ni los cuerpos cetónicos por que el hígado no está funcionando adecuadamente. Ujú. El diagnóstico, pues lo vamos a hacer con base al cuadro clínico y también podemos realizar una química sanguínea e inclusive podemos hacer pruebas del funcionamiento hepático. Ujú. Entonces, como tratamiento hay que considerar, ya lo vimos hace un momento en el Kahoot, estos animales no tienen tratamiento. ¿Por qué? Porque las lesiones que ocurren en el hígado o esa sustitución de tejido más bien que hay en el hígado, pues no es reversible. Ujú. Esto, pues igual lo podemos comparar como en el caso de como en el caso de los humanos, ¿no? Hay muchas personas que padecen de hígado graso y son personas que pues no se van a morir, pero tampoco, bueno, tienen que llevar una dieta específica, no deben de comer tantas grasas, etcétera, etcétera, ¿no? En el caso de los bovinos, pues muchas veces a lo mejor no se mueren, pero no van a producir. Y entonces, pues a nosotros en los sistemas de producción, pues no nos interesa una vaca que no produzca. Entonces, finalmente, estas vacas son eliminadas por incosteabilidad económica y bueno, porque con el tiempo también van a empezar a desarrollar diarreas por los problemas hepáticos que tienen, se van a ir bajando más de peso y bueno, siempre es importante también pues tratar de eliminarlos pues lo más pronto posible para que pues no les castiguen tanto el precio al momento de llevarlas al rastro. Ujú. Bueno,
Finalmente, pues está este síndrome de la vaca caída. Como su nombre lo dice, hay pues como que muchos factores que intervienen. No hay una etiología bien establecida, tiene etiologías diversas, que más bien habría que hacer diagnósticos diferenciales y que cuando decimos, pues ya la vaca no se levanta, es porque estamos hablando de un síndrome de la vaca caída. Ajá. Obviamente está relacionado comúnmente con el parto y se va a caracterizar por la postración bueno, aquí la vaca va a estar en estado de alerta. La vaca va a estar bien, ustedes la pueden ver y van a decir, ah, pues es que la vaca está echada normal, ¿no? La vaca va a comer, va a defecar, va inclusive a lo mejor a producir cierta cantidad de leche, sin embargo no se levanta. Ujú. Esa es la principal característica. Como etiologías, pues están todas estas, más que etiologías que originan la vaca, el síndrome de la vaca caída, pues son etiologías con las que habría que hacer diferencial. Ajá. Hay que pues descartar que haya un problema de daño de los nervios obturadores. Ajá. Este daño es una parálisis obstétrica, generalmente cuando los terneros son muy grandes y pasa a través del canal del parto estos terneros, pues muchas veces causan una inflamación y esa inflamación pues muchas veces les pues perjudica a los nervios obturadores. Ajá. Habría que descartar pues una lesión de ese tipo. Habría que igual descartar el problema de hipocalemia y de hipofosfatemia. Estos pues están altamente relacionados o ligados con la hipocalcemia. Ujú. Hay que, pues también descartar el daño muscular ocasionado por el decúbito. Muchas veces cuando las vacas tienen tanto tiempo ya echadas, tiradas, si no las estamos moviendo, pues hay un daño al músculo, ajá, que también ocasiona que esta no se levante. Ajá. Hay que descartar también una fractura de pelvis o miembros pélvicos. Problemas de leucosis en la médula espinal que estén comprimiendo alguna salida nerviosa que impida que la vaca se ponga de pie. Ajá. Hay que descartar la anemia por úlceras abomasales, la toxemia por mastitis o metritis y la luxación de los miembros pélvicos, así como problemas de desnutrición, ¿no? Me ha tocado ya varias ocasiones que llego al lugar y, bueno, más bien me hablan y me dicen que vaya a revisar su vaca porque pues parió y no se levantó o de pronto la vaca se cayó y ya no se quiso levantar, ¿no? O se echó y ya no se quiso levantar. Y pues llega uno al sitio en donde está la vaca y te encuentras animales pues con un estado de desnutrición tal que pues quién quisiera levantarse, ¿no? Si están en los huesos, con una anemia tremenda, cosas que no podemos revertir, así pongámosle la glucosa que ustedes quieran, aminoácidos, fármacos, lo que ustedes quieran, ¿no? Son animales que pues con un tratamiento farmacológico no van a salir. Entonces hay que descartar todo eso. Y bueno, una vez que descartemos todo esto, pues si ya no lo encontramos, pues entonces sí vamos a dar como un diagnóstico al síndrome de la vaca caída. El diagnóstico, pues obviamente lo vamos a establecer con base a la anamnesis, a la historia clínica, el examen físico y el examen rectal. Esto, pues dentro de la anamnesis, pues es importante preguntar si tuvo antecedentes de una extracción forzada, si tuvo ese parto distóxico, ajá, si tuvo traumatismos, ¿no? Por ejemplo, si llegamos al lugar y observamos desgarrados los labios vulvares o así con esas lesiones que vimos en las imágenes de cuando vimos lo de retención placentaria, pues ya estamos viendo que esa vaca pues sufrió mucho al momento de parir, ¿no? Y que lo que posiblemente no tenga un síndrome de la vaca caída, sino lo que tenga es una lesión de los nervios obturadores, ¿no? Hay que ver cómo evolucionó, a lo mejor
Resulta que la vaca parió y estuvo muy bien, comió todo, no tuvo un parto distóxico, nada, ¿no? Simplemente de pronto la vaca se echó y ya no se quiso levantar. Bueno, aquí sí habría que sospechar de este síndrome de la vaca caída. Obviamente, pues habría que descartar la hipocalcemia, pero bueno, hay que recordar que el cuadro clínico de la hipocalcemia, pues ahí sí la vaca está deprimida, tuvo antecedentes de estar temblorina o de caminar así medio borracha. En este caso, no, la vaca pues está normal, inclusive la ven y ya está comiendo, ¿no? Entonces aquí ya hay que sospechar de eso. En cuanto a la historia clínica, pues hay que ver o descartar una conducta psíquica alterada, como aquellas alteraciones ocasionadas, por ejemplo, por el derriengue, por alguna toxemia, pues que haya tenido antecedentes de intoxicación, de hipocalcemia, hipomagnesemia o estetosis hepática. Ajá. Esto si tiene una conducta psíquica alterada. Si la conducta psíquica es normal, pues aquí también hay que descartar pues un problema de hipocalemia, de hipofosfatemia, la compresión de los nervios obturadores o de los traumatismos, así como de la desnutrición. Ajá. Si estamos observando una vaca con la posición de perro sentado, pues aquí vamos a encontrar que está ocasionada por la lesión ubicada en la zona lumbar. Entonces, bueno, aquí hay que ver cómo es esa historia clínica e ir complementando, ¿no? Aquí el examen físico nos va a ayudar. Hay que, pues, establecer primeramente las constantes fisiológicas. En este caso del síndrome de la vaca caída, normalmente, pues, están normales. Aquí, bueno, la temperatura, si tiene fiebre, pues quiere decir que hay una infección aguda. Hay que ver qué infección tiene, a lo mejor una retención placentaria o una metritis. Si tiene hipotermia, pues hay que descartar una infección con toxemia o una hipocalcemia. Si el ritmo cardíaco está aumentado, si tiene taquicardia con poco tono, bueno, aquí esto está ocasionado por la hipocalcemia. Si tiene alguna arritmia o algo, bueno, aquí normalmente las arritmias están ocasionadas por la leucosis y los movimientos ruminales van a estar disminuidos, pues originados por la hipocalcemia. En cuanto a las mucosas, si están anémicas, pues hay que descartar que haya úlceras sabomazales o un problema de leucosis. En el caso de las descargas vaginales, pues estas las vamos a encontrar cuando hay un problema, por ejemplo, de metritis con toxemia. Si las heces están alteradas, tienen un color amarillento o gris, con olor ácido, pues aquí tenemos un problema de acidosis. Muchas veces las acidosis también ocasionan la postración de los animales. Y en el caso del tren posterior, si tiene hiposensibilidad, pues quiere decir que hay un daño nervioso. Si hay crepitación, pues puede originarse por una fractura o una luxación. Ajá. O inclusive puede crepitar el músculo por un problema de clostridiasis, ¿no? En cuanto a la palpación rectal, pues si crepita la pelvis, esto quiere decir que pues es por una fractura. Ajá. Si nosotros palpamos rectalmente y encontramos en el techo pélvico los ganglios ilíacos agrandados, pues aquí estamos hablando de una leucosis y esa leucosis puede estar comprimiendo los nervios obturadores y son los que están ocasionando que la vaca no se levante. Ajá. En cuanto a los vasos ilíacos agrandados, esto se debe por la presencia de trombosis y también esa trombosis puede ocasionar compresión. Ajá. En cuanto al examen de la ubre, si encontramos animales postrados, pues hay que descartar que no tenga un problema de mastitis por coliformes, una mastitis con toxemia o mastitis gangrenosa. Ajá. ¿Por qué? Porque estas también pueden llegar a originar la postración de los animales.
Entonces, si encontramos un animal postrado, pues no debemos de dejar nunca de lado el examen de la ubre, porque esto también es importante. Podemos hacer pruebas diagnósticas complementarias, podemos utilizar las tiras reactivas para la orina, establecer la presencia de los cuerpos cetónicos, obtención de líquido cefalorraquídeo por punción lumbosacra para descartar, por ejemplo, problemas de rabia que también pueden darnos alteraciones de este tipo, pues nervioso, ajá, etcétera, ¿no? El diagnóstico diferencial, pues, es muy importante, a pesar de la dificultad que implica, pues, revisar a un animal echado, es posible determinar la causa que provoca este síndrome, ajá, desde una fractura de pelvis, leucosis, una toxemia por mastitis, metritis séptica, una intoxicación, un problema por derriengue, ajá, un problema por hipocalemia, desnutrición al parto, hipocalcemia mal atendida, ajá, un problema de luxación o fractura de miembros pélvicos o la compresión de los nervios obturadores. Ajá. En este caso del síndrome de la vaca caída, realmente pues tenemos que ahora sí aplicar nuestros conocimientos, a hacer una integración de una exploración física adecuada. Ujú. Y obviamente pues el tratamiento dependerá de la causa que dio origen a este síndrome de la vaca caída, ¿no? El tratamiento pues es farmacológico más mecánico, utilizando el levantabacas. El farmacológico pues generalmente consiste en la aplicación pues, de glucosa, de desinflamatorios, ajá, de calcio, ajá. Y estos animales, pues aparte, los apoyamos con pues, herramientas que es este tratamiento mecánico, como les decimos, es el levantabacas. La finalidad de ello es ayudar a poner, a que la vaca se ponga de pie. Más adelante vamos a ver una serie de fotografías. Ajá. Y obviamente estos animales tienen que estar alojados en un sitio confortable, en donde las vacas se sientan seguras para levantarse. Ajá. Porque si estas vacas se encuentran en pisos lisos, húmedos, ajá, obviamente no se van a querer levantar porque se van a resbalar. Ajá. Y es importante que si estos animales ya tienen varias horas echados, pues se tengan que cambiar con frecuencia de posición, pues para evitar la lesión muscular por el tiempo que han estado echados. Ujú. Entonces, bueno, aquí aparece el tratamiento farmacológico. Aquí pues vamos a administrar analgésicos y antiinflamatorios como los AINES, desde la meglumina de flunixin, la fenilbutazona, el ketoprofeno, el meloxicam. Y antiinflamatorios podemos utilizar los esteroidales como la dexametasona en una dosis de 0.15 miligramos por kilogramo cada 24 horas. Aquí también hacemos la administración de la vitamina B1 y B12. Recordemos que estas vitaminas del complejo B pues tienen la función de ayudar a la inervación. Ajá. Entonces pues muchas veces hacemos la aplicación de esta vitamina por si hay algún problema a nivel de los nervios obturadores. Entonces hacemos este tratamiento. Y bueno, aquí en el caso del tratamiento, bueno, dice tratamiento, ¿cuál sería el tratamiento para la paresia por desnutrición? ¿Qué tratamiento darían ustedes a esta vaca? ¿Cómo la ven? ¿Tiene los miembros rígidos? No, no hay tanta rigidez de los miembros, es la posición, ¿no? A lo mejor como es una fotografía, pues se ve cierta rigidez, pero en realidad no. Yo te diría que tiene una condición corporal de 1.
una condición corporal bastante baja, ¿no? Es una vaca que seguramente está anémica, ¿no? Supuestamente es una vaca en producción y vean esa glándula mamaria que tiene, pues es muy pequeña. Ajá. Entonces, ¿qué tratamiento darían ustedes para estas vacas? Administrar glucosa. Vitaminas. ¿Y ustedes creen que con la administración de esa glucosa y vitaminas, esta vaca se pueda poner de pie nuevamente? ¿No sería algo como proteico? Es que no sabría cómo. Pero, por ejemplo, si ustedes le ofrecieran proteína y energía, ¿no? En la alimentación y eso, ¿creen que sea suficiente para que esta vaca se ponga de pie? ¿No podría ser igual con borogluconato de calcio? Pues sí, también se pudiera llegar a aplicar. Ajá. Pero en realidad le apliquen ustedes lo que le apliquen, llámese calcio, glucosa, aminoácidos, complejo B, darle una buena alimentación. Estos animales, pues en realidad es muy complicado que se pongan de pie. Ujú. Han llegado a un estado tal en el que la verdad, pues tienen tanta debilidad que estos animales tienden a morir. Ujú. Obviamente, si llegan a dar tratamiento, pues estos tratamientos tienen que estar constantes, ¿no? Pero si el propietario, imagínense, no le dio de comer, pues tampoco va a pagar el tratamiento, ¿no? Y son tratamientos que realmente son bastante costosos, que yo creo que va a costar más el tratamiento que lo que vale el animal. Entonces, realmente los propietarios casi nunca acceden a este tipo de tratamientos porque son costosos. Ajá. Y como les decía, bastante largo. Si tienen un pronóstico, pues bastante desfavorable, porque, como les digo, estos animales ya están en un estado tal de desnutrición que cuesta mucho sacarlo de eso, ¿no? Entonces son animales que en realidad pues terminan en el rastro. Ajá. El tratamiento pues debería de darse antes de que los animales se postren, no ya cuando están en este estado. Hay que siempre pues darles una dieta adecuada, pues forraje de calidad, ¿no? Yo recuerdo hace poco un caso clínico que tuve aquí cerca de mi casa, en donde pues la señora pues siempre ha tenido sus vacas, unas vacas tan flacas que parecen arpas, y sorprendentemente su vaca estaba gestante, ¿no? Pues 15 días antes de que se le cumpliera la fecha del parto, pues la vaca se postró, pues la señora quería que la vaca viviera para que pues por lo menos tuviera la becerra, ¿no? Y pues ya le estuvo ahí dando su forraje y se le aplicó glucosa, inclusive se le aplicó calcio, ¿no? Porque pues obviamente era la demanda por parte del ternero. Entonces, pues la vaca estuvo postrada 15 días, parió. Obviamente después de que parió se le volvió a aplicar calcio porque tuvo un problema de prolapso cervicovaginal. Y bueno, finalmente la vaca pues tuvo que desecharla porque nunca se levantó, pero era por el estado de desnutrición que tenía, ¿no? Inclusive la señora se quejaba y decía, bueno, es que mi vaca ni calostro me dio, pero pues en ese estado, ¿cómo quieren que la vaca hubiera dado calostro, no? Ni siquiera un poco de leche. Entonces, bueno, cuando estos animales se encuentran en esa condición corporal, pues tampoco podemos hacer demasiado, ¿no? Y siempre pues hay que decirle al propietario que esa condición es por la culpa de ellos, ¿no? Porque no alimentaron adecuadamente a los animales. Entonces, bueno, tampoco muchas veces nos dejamos presionar por el propietario en dar un tratamiento cuando sabemos perfectamente que ese tratamiento no va a tener un resultado favorable. Ujú.
Aquí, bueno, en esta otra imagen estamos observando pues algunas formas de levantar a las vacas. Aquí en este establo pues tenían como tripié con llantas que hicieron. Ajá, obviamente pues estaba pues aquí con estas bandas que se observan ahí, pues el sistema de poleas pues se ayudó a levantar a esta vaca. Obviamente al ayudarla a levantar, pues la idea de las bandas es evitar que se lesione, ajá, porque muchas veces a lo mejor lo hacen con lazos, pero estos pues encajan. Lo ideal es con estas bandas anchas y de esta forma pues ayudamos a que la sangre le circule en los miembros a las vacas y sea más fácil para ellas levantarse. Ujú. Aquí tenemos esta otra vaca, en este caso, bueno, se hizo también el apoyo, no con bandas, sino con este costal, se hizo como una tira con costales y estos se sujetaron hacia un tripié, de esos con los que sacan los motores. Ajá. Obviamente aquí también se pueden apoyar muchas veces con la pala de los tractores y este que observan ahí, pues este sistema de tubos es un levantabacas, ese es el famoso levantabacas. La idea es ir levantando poco a poco a la vaca, ajá, ayudándola, ajá, de forma que vaya circulando la sangre. Mm, Como les decía, muchas veces ayudándolas con estos tipos de aparatos, pues ellas se ponen de pie. Hay ocasiones que no es así. Normalmente cuando ya las levantamos, pues las ponemos de forma que se vayan apoyando poco a poco. Ajá. Si vemos que no apoyan, bueno, las podemos dejar otra vez que se echen e intentar nuevamente levantarlas. Ujú. Aquí, bueno, si se dan cuenta, esta vaca, le podemos regresar tantito, en este caso esta vaca, si se dan cuenta, tiene un lazo amarrado de los miembros. Es importante que nosotros cuando no estamos en un piso de tierra, sino en un piso pues de concreto, amarremos las patas, ajá, para que éstas no se abran. Inclusive, bueno, esto se hizo con lazo, pero hay unas, pues que están hechos especialmente para eso, ya que tienen una serie de anillos que los podemos ir ajustando y están hechos con de esas bandas, como de algodón que no lesionan los miembros. Ajá. Entonces, este es el levantabacas y es una forma de apoyar a estos animales. Ujú. Bueno, Doc, no sé si nos guste narrar este caso clínico. Sí, doctora, cómo no. Miren, aquí tenemos una vaca Jersey. Les comentaba que la raza Jersey es muy proclive a tener problemas metabólicos y esta vaca pues no fue la excepción. Cuando la encontraron en el corral, en la mañana pensaron que ya estaba muerta. Vean cómo se encuentra meteorizada. Este es un video. Creo que sí, este es video. Aquí está el video. Ya la frecuencia cardíaca tenía un tono cardíaco muy apagado. Ya había eliminado algo de líquido ruminal. Vean, ya estaba boqueando apenas y podía respirar. A veces ya tienen inclusive hasta cierta dilatación pupilar, se les va dilatando la pupila. Entonces ya próxima a la muerte, se le da el tratamiento con el gluconato y gluconato de calcio y empieza a reaccionar, pero no se puede levantar. Entonces, por suerte en este rancho tienen la estructura esta que les acaba de citar la doctora. Entonces la podemos dejar levantada y conforme va tomando fuerza, como ya les explico, sobre todo el tren posterior, pues ya podemos dejarla libre de las bandas y se puede mantener de pie. Vean, aquí ya se le están retirando las bandas.
ya se consiguió el efecto de ayuda para que pudiera esta vaca mantenerse de pie. Todavía con un poco de debilidad, pero ya le damos la oportunidad de que esté libre, en momentos se echa y ya si se levanta, pues ya resolvimos el problema. Vean, esto es lo que no se debe hacer. Ya le citó la doctora que no podemos poner unos lazos intentando levantar. Aquí hay alguien en el chat. ¿En cuánto tiempo se pone de pie? Dice Fernanda, Perla Fernanda. Bueno, es variable, no podemos decir que en determinadas horas lo va a conseguir. Ya les explicaba la doctora que a veces es necesario volverla a quitarle el apoyo, que se eche, que tenga unas horas de descanso y volver a intentar levantarla. Generalmente, elevándola un par de veces, el animal se levanta. Es raro que tengamos que estar durante 2 días haciendo esto. Lo que requieren es cierto apoyo nada más. Vean aquí qué notan ustedes en este animal. Describan, por favor, esta escena. Néstor, ¿qué le encuentras? Tiene los Pues miembros. yo creo que tiene, bueno, no estoy seguro si sea por el ángulo de la foto, pero los miembros anteriores están como, ay, están apuntando hacia afuera, no sé cómo decirlo. Bueno, no sé si eso sea relevante. Y hay una flexión del miembro posterior. ¿Qué estamos observando aquí? Ah, esa es una flexión. Y es originada o causada por qué. Ah, lo acabamos de ver hace rato. Parece que sí, ¿verdad? Ujú. Saúl, ¿qué dijiste? ¿Es por una hipomagnesemia? Una hipomagnesemia. ¿Le encuentran ustedes que tenga una tetania? Es una hipocalemia. ¿Es por Una hipocalemia? hipocalemia, Andrés. Efectivamente. Es Vean. el signo de la pareja de la escuadra. Esto es debido a la hipocalemia. Entonces, ¿por qué no se levanta esta vaca? ¿Le falta calcio? Pues no, ¿verdad? No es que le falte Potasio, calcio, ¿no? sino la hipocalemia es la que le está originando esa recumbencia durante mayor tiempo. Entonces, si no se da el tratamiento adecuado, ¿verdad? Porque en este caso no se hizo un diagnóstico certero y no se dio un tratamiento, ¿cómo quieren levantarla con una serie de artefactos? Y además de una forma incorrecta, vean cómo el animal tiene dolor, esa mirada que tiene es de angustia, tiene dolor. Vean, aquí la están estrangulando, por delante de la ubre se le encajó la manguera con el lazo que está elevando. Entonces, esto es incorrecto. No debemos de hacer sufrir a los animales de manera innecesaria y pues sobre todo sin haber establecido un diagnóstico, habiendo dado un tratamiento adecuado, tratar de levantarla, pues nada más a la fuerza, ¿no? Esto por eso está, aquí dice tache, eso no se debe hacer. Y nosotros debemos de ser muy cuidadosos con el bienestar de los animales. Esto es fundamental. En primer lugar, ser profesionales, trabajar pues con todos los conocimientos que nos permita el estudio y lo que se va ganando en la práctica diaria, pero siempre privilegiando el bienestar de los animales. Muy bien. ¿Alguna pregunta que quieran hacerle a la doctora o a mí? ¿Tienen alguna duda? No, Doc. No, Doc, gracias. Nadie. Bien. Bueno,
no nos vamos a cansar de solicitarles que estudien. Y ya les habíamos comentado que para tratar de darles pues una mayor información, y como ven, pues participamos en la impartición de este curso, la doctora, creo que la doctora más que yo, pero estamos los dos tratando de pues darles alguna información, alguna metodología para que ustedes puedan desempeñarse a nivel de campo. Y en ese sentido estamos también organizando un ciclo de conferencias. En este ciclo de conferencias están participando pues una buena cantidad de médicos de España, de Canadá y de América Latina, pues de casi de todos los países, de Costa Rica, El Salvador, Argentina, de Perú, de Ecuador, y pues lo estamos haciendo pues para ustedes, ¿verdad? Y para los estudiantes de diversas universidades y otros colegas que ya están en el campo y que están interesados en la actualización. Entonces, pues los invitamos la próxima, se va a iniciar este ciclo con una conferencia del doctor Tomás Truco de la Universidad del Litoral de la República Argentina. Es el 16 de octubre, me parece que es de este sábado en 8 a las 11 de la mañana. Entonces, pues ojalá se interesaran por asistir. Bueno, esta conferencia en realidad no está muy ligada a la clínica, pero sí a la clínica quirúrgica de los bovinos. Es bloqueos anestésicos de interés en la cirugía urogenital del bovino. Entonces, pues son gente que tiene una experiencia muy importante, no nada más académica, sino de campo, y yo creo que les puede ser de utilidad. Así que, bueno, pues están invitados. Les vamos a enviar el cartel por si alguien se interesa, pues allí nos estaremos viendo. Para la próxima vamos a ver ya enfermedades de los terneros, ¿verdad, doctora? Así es, Doc, nos tocaría ver lo que es enfermedades de la diarrea en los terneros por coronavirus, rotavirus, E. coli y Cryptosporidium. Y bueno, podríamos avanzar con las de enfermedades umbilicales también, si terminamos pronto, que sería lo de hernia, onfaloflebitis, onfaloarteritis, uraco persistente, onfalitis. Y bueno, no sé si por ahí me falta alguno. No, creo que son todos esos temas, así que por favor, denle una estudiada y nos veríamos la próxima semana. ¿Tienen alguna duda? No, doctor. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues una petición, participen más y estudien, por favor, y nos veríamos la próxima semana. Sí, Doc. Gracias. Gracias. Bueno, pues hasta luego. Hasta Gracias, luego. Doc. Que tengan Hasta bonita luego. tarde. Hasta luego.